Ahí, ¿verdad? No les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. A manera de recordar, mis hermanos, estamos trabajando o estudiando este Sermón del Monte y iniciamos acerca de las enseñanzas del Rey. Allí en los versículos 1 y 2 vemos a Jesús en el monte, en aquel lugar con sus discípulos y otras personas que los acompañaban. El Rey se sienta y comienza este manifiesto acerca del reino. No habla un mensajero cualquiera, habla Dios mismo, encarnado, con autoridad absoluta. Su voz supera incluso a la de Moisés, y escucharla entonces exige reverencia y ignorarla, juicio. Vimos en el segundo capítulo, si podemos decirlo, en el segundo sermón, los llamados al reino, y vimos las bienaventuranzas allá en los versos 3 al 12. Jesús entonces invierte los valores. Dichosos los pobres, los que lloran, los mansos. Y realmente estas son señales de la ciudadanía que hemos recibido por gracia. La justicia del reino provoca entonces, o aquellos que son justos, van a ser perseguidos aquí en esta tierra. Pero aquellos que serán perseguidos asegurarán una gran recompensa terrenal. Y en el sermón pasado vimos la sal y luz en el reino, de los versos 13 al 16. Y es que los ciudadanos del reino tienen una nueva identidad. ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes son sal y luz para este mundo. Sal que contrasta sin aislarse, sabor del carácter de ese que dio estas palabras del Rey en nuestra vida diaria. Somos diferentes, ¿verdad? Y luz visible en buenas obras, no para la fama del discípulo, sino para glorificar a nuestro Padre Celestial. Entonces, ya nos acomodamos donde vamos a iniciar hoy este sermón, ¿verdad? Allí en los versos 17 al 20. Y lo vamos a hacer basado en la siguiente tesis o argumento. Jesús cumple plenamente la ley y enseña que los ciudadanos de su reino deben obedecer sus mandamientos desde lo profundo de ¿qué? De su corazón. Jesús cumple plenamente la ley y enseña que los ciudadanos de su reino deben obedecer sus mandamientos desde lo profundo de su corazón. Y lo vamos a hacer basado en 3 puntos. Jesús, que es el cumplimiento de la ley, en los versos 17. Vamos a ver la ley y su pleno cumplimiento en el verso 18. Y finalmente una justicia celestial del 19 al verso 20. Jesús y el cumplimiento de la ley. Nosotros leemos allí en el verso 17 que dice, no piensen que he venido aquí a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplirlo. Tal vez nos podemos preguntar, ¿cuál es la justicia que Dios acepta? ¿En qué se relacionan las enseñanzas de Jesús con la ley? Sabemos que todo el tema de la salvación es un tema de justicia. Somos culpables delante del Padre por nuestros pecados, ¿verdad? Y
al fin de cuentas vamos a ser juzgados un día delante del trono de Dios si hemos sido justos o justificados o no hemos sido justificados. Y entonces esta pregunta es bien importante o interesante. ¿Cuál es la justicia que Dios acepta? Que el Señor nos dice que Él tiene el propósito de contestar estas preguntas a sus oyentes principales. Como lo vimos en el sermón, o se vio en el sermón anterior, la meta de los creyentes es la de glorificar el nombre de Dios siendo sal y luz en este mundo. Sin embargo, tal vez cumplir estos mandatos podrían llegar a ser difíciles para seres humanos pecadores como nosotros. Es decir, todo esto que la ley enseñaba, pues no era tan fácil si lo vemos desde unos ojos terrenales. Por varios años, mis hermanos, sobre todo de mi adolescencia, yo llegué a tener un amor por el atletismo. En ese momento no tenía la altura que tengo ahora, pero sí una agilidad y una contextura delgada, no muy diferente a la de ahora, para correr largos trayectos. Es decir, me gustaban 1,500, 2,000, 3,000 metros, 5,000. Y a pesar de que pude ganar varias competencias y pude lograr representar a mi colegio en juegos intercolegiados, yo veía que me faltaba algo en relación a los otros jóvenes o a los otros muchachos de mi edad. E incluso a jóvenes o adolescentes menores que yo. Recuerdo que en unos intercolegiados en Cúcuta, una niña menor que yo arrasó con todas sus contrincantes. O sea, las dejó botadas a todas, sin ningún problema. Ella se veía como dopada. Y a pesar del intenso calor que hacía en Cúcuta, cosa que para mí fue catastrófico, yo empecé a correr y a los pocos minutos ya estaba muerto. Pero, ¿qué era lo que a mí me faltaba para llegar a ese nivel? Me preguntaba. Tiempo después, mis hermanos, aprendí de un profesor que habían por lo menos 3 técnicas en el atletismo que si desarrollas vas a triunfar como atleta. Y eran, aprende a respirar. La respiración es fundamental a la hora de correr. Si respiras mal, a los pocos metros estás muerto. Mantener la respiración. Pero también establece un paso constante y demoledor. Es decir, no salgas a toda. Sal tranquilo, con un paso constante. Y ese que salió arrebatado del primero, a los pocos kilómetros se va a cansar. Pero si vas constante, los vas a demoler a todos. Y finalmente desarrolla una buena técnica, sobre todo el braceo. Si no braceas bien, pocos kilómetros adelante vas a tener vaso, te van a doler las costillas, tienes que tener un buen braceo. Bueno, esas cosas quedaron para mi vida porque la historia nunca terminó para mí, por lo menos en el atletismo, por un problema médico que no pude continuar en esta disciplina, pero sí me enseñó esta técnica que se puede aplicar en muchas realidades de nuestra vida. Bueno, aquellos que estaban escuchando a Jesús hablar acerca de las bienaventuranzas y el papel de los ciudadanos en esta tierra probablemente se estaban preguntando, pero ¿cómo podremos nosotros cumplir todos estos mandamientos? Es decir, todas estas bienaventuranzas que el Señor está expresando aquí, que tenemos que ser pacificadores, que vamos a ser tal vez, o que debemos llorar, que somos bendecidos por incluso llorar, por arrepentirnos de nuestros pecados, que vamos a ser perseguidos. ¿Qué tiene este hombre? Tal vez se preguntaban aquellos que estaban allí, que vive de manera perfecta.
¿O será que Jesús vino a abolir la ley actual y a establecer un nuevo pacto que sí nos permita ser perfectos entonces? Para ellos era muy fuerte esto último de un nuevo pacto, porque Jeremías 31:31 dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pero bueno, el Señor vino a establecer o a crear un nuevo pacto. Jesús tenía la respuesta y lo tenía ahí en el verso 17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. Lo primero que debemos comprender, hermanos, es que a qué se refería Jesús con la ley y los profetas. Esa era una manera que los judíos utilizaban para referirse a todas las escrituras hebreas, todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces el Señor estaba diciendo: toda esta ley, toda esta palabra, yo no he venido para ponerle fin. Y la ley judía, hermanos, tenía por lo menos 600 mandamientos, y allí el Señor dice: no piensen que he venido para poner fin o para abrogar, dice otras versiones. ¿Qué significa esta palabra? Significa destruir, hacer pedazos, deshacer o anular. No, el Señor no vino a anular ni a destruir la ley. Jesús dejó claro que su propósito no fue ni dañarla ni destruirla. Esa ley que todos esos hombres y mujeres que lo estaban escuchando habían aprendido desde muy pequeños, pero que en su mayoría estaban obedeciendo de manera externa. Ejemplo, varios de los espectadores allí eran escribas y fariseos y estaban esperando algo así como que Jesús llegara a encabezar una revolución con un nuevo testamento, con una nueva ideología para establecer una nueva ley. Realmente, si eso llegaba a suceder, lo más probable es que ellos no iban a someterse a esa nueva ley, porque ellos reverenciaban incluso hasta los sumos a la ley y a los profetas, y la cumplían de manera externa pero radical. Solo esperaban algo así, que el Señor estableciera una nueva ley para ellos salir en defensa de su sistema religioso. Pero no, el Señor no vino a establecer una nueva ley. Pero entonces, ¿qué buscaba Jesús? En realidad, dar una nueva interpretación a la ley. Una interpretación acertada de la ley. Y lo primero que el Señor hizo fue confirmar que Él vino a cumplir la palabra de Dios. He venido para revelar estos preceptos, para revestirlos de una forma viviente y para consagrarlos en la reverencia, afecto y carácter de los hombres. Eso era lo que quería Jesús, y vino Jesús a revelar cuál era el verdadero significado de la ley, a darle vida, ¿verdad? A darle vida, porque ellos tal vez estaban cerrados en que no podían cumplir todas estas leyes. Y algo bien importante, el carácter de estos hombres. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús dice que vino a cumplir la ley, esta afirmación tiene unas implicaciones bien interesantes, y debe verse el Antiguo Testamento entonces como un normativo o como normativo irrelevante para los seguidores de Jesús, es decir, para aquellos que lo seguían en ese momento y para todos nosotros. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, incluyendo
La ley judía del Antiguo Testamento para nosotros. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, nada del Antiguo Testamento puede interpretarse si no se ve como el cumplimiento de Cristo Jesús. Muchos crecimos escuchando predicaciones acerca del Antiguo Testamento, estudiando el Antiguo Testamento, pero no sé si les pasaban, no entendíamos cuál era la línea. O sea, cuál era el propósito del Antiguo Testamento. Incluso las historias del Antiguo Testamento eran muy fáciles por muchos predicadores de agarrarlas y adaptarlas a temas que ellos querían compartir. Pero no, el Antiguo Testamento simplemente narraba o traía una línea que narra la historia de la redención, y lo vemos desde Génesis. Apenas el hombre y la mujer, Adán y Eva, pecan, Dios mismo crea una solución allá en Génesis capítulo 3, verso 15, ¿verdad? Y promete que vendría un Salvador. Y después nosotros empezamos a ver cómo Dios está mostrando la necesidad de un Salvador. Hombres y mujeres que no querían o no quisieron escuchar la voz de Noé. Lo que Noé decía, que iba a haber un diluvio porque no llovía. Este hombre está loco. Simplemente nos estaba mostrando a un Salvador también a través del arca. Y así nosotros lo vemos en cada historia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento entonces narra la historia de la redención, es decir, la historia que culmina con la venida de Jesús a la tierra y el desarrollo de su ministerio, de su muerte y de su resurrección. Jesús, mis hermanos, puso en realidad al venir fin a algunas leyes ceremoniales y rituales que se habían establecido en la ley, incluso por parte de Dios mismo. Pero es que estas leyes o estas ceremonias o estos rituales simplemente lo que comunicaban era a Jesús o direccionaban a Jesús. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se ofrecían corderos sin mancha, ¿verdad? ¿A quién nos estaba mostrando? A Jesús. Todo lo que hace un par de años vimos en Éxodo, todo lo que era el tabernáculo y después el templo, ¿qué nos comunica? A Jesús. Entonces, debemos mirar el Antiguo Testamento desde los ojos o desde los lentes de la historia de la redención. Pero ¿cómo Jesús, mis hermanos, cumplió estas leyes? Vemos a Jesús como el cumplimiento de la ley moral al mantenerse perfecto. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo vivió Jesús? De manera perfecta. Él vivió perfecto. Él vivió una vida intachable. Porque era Dios mismo. Él no podía pecar. Vemos a Jesús como el cumplimiento también de la ley ceremonial al encarnarse en reemplazo de los símbolos que la ley establecía. Y en 1 de Pedro 1, 19 y 20 vemos, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a quienes, a ustedes. Entonces, ¿Jesús vino a cumplir la ley? Claro que lo hizo. Vivió de manera perfecta, muy diferente a aquellos hombres que lo escuchaban allí, fariseos y escribas, que vivían una vida externa, una vida religiosa. Jesús sí cumplió cada uno de los preceptos de la ley. Lo vivió, obedeció la palabra. Pero también
se convirtió en el cumplimiento de esa ley en el sentido de que ya no habían rituales. Él era entonces ahora el sacrificio vivo que se iba a entregar por el pecado de todos nosotros. Jesús también cumplió la ley judicial al personificar la justicia perfecta de Dios. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 12, verso 18? Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, porque él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia. Nosotros podemos estar seguros, mis hermanos, que si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido justificados delante del Padre. Entonces, mis hermanos, Jesús es el cumplimiento de la ley. Él no vino a abolirla, Él vino a cumplirla, y lo vimos en tres maneras en las que Él la cumplió, siendo obediente al personificar la ley judicial, pero también hacer ese sacrificio de las leyes ceremoniales. Jesús vino a cumplir la palabra dicha en el pasado, porque toda la palabra se trataba acerca de ¿quién? Acerca de Él. Se estaba hablando acerca de Él. Él era el cumplimiento. Sin embargo, la palabra no solo ha sido cumplida por Cristo a través de su vida, sino que también la ley es su palabra. Es decir, Él fue el que la expresó, ¿verdad? Expresada por Él, y por lo tanto tiene una autoridad suprema. Y en este tema, la justicia de los ciudadanos del reino, vamos a pasar a nuestro segundo punto, y es la ley y su pleno cumplimiento. Jesús expresa ya en el verso 18, vamos a leerlo. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Jesús, mis hermanos, expresa por primera vez en el sermón porque de cierto te digo, ¿verdad? Aquí en esta versión nosotros lo leemos como porque en verdad les digo. Y esta frase revela una suprema autoridad legislativa. Imagínense un juez. Una persona puede ser culpada o señalada de decenas de pecados o de delitos, pero hasta que un juez no dictamine que es culpable, esa persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esa autoridad que tiene el juez, algo así es lo que nosotros vemos aquí en las palabras de Jesús, una autoridad ni siquiera terrenal, una autoridad eterna, celestial. Por ejemplo, nosotros vemos en Juan capítulo 3, verso 3, Jesús les contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo allá con Nicodemo no puede ver el reino de Dios. Y cada vez que veamos esta, en verdad te digo, o de cierto te digo, hago una pausa, porque el Señor va a expresar con su suprema autoridad legislativa palabras que son importantes para nosotros. En Lucas 23, 43, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo aquel hombre que murió a su lado y se arrepintió. En Juan 14, 12, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas harás, porque yo voy al Padre. Entonces vemos
esa autoridad legislativa en relación a la ley moral que Jesús está pronunciando acá. Y es la misma dada por Dios. O sea, si ponemos lo dicho por Jesús allá en el Sermón del Monte y vamos a Levítico capítulo 18, por ejemplo, verso 1 al 5, dice: el Señor también dijo a Moisés, diga a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Y dice, por tanto guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Esa palabra de Dios, completamente importante. Y esta palabra del Señor, Dios mismo, completamente importante, pero ahora revelada de una manera clara para nosotros. Si un hombre proclamaba algo así como lo que el Señor estaba haciendo, de expresar con esa autoridad suprema estas verdades, eso se veía totalmente inadecuado e incluso aborrecible. Imagínense que estamos en un juicio y está el juez allí esperando dar el dictamen y se para un borracho a dar el dictamen. ¿Cómo lo vería usted? Bien raro, ¿verdad? ¿Quién es este? No tiene ninguna autoridad. No sabe ni de qué se está hablando. Bueno, algo así era que otra persona se levantara a dar estas palabras. Era incluso aborrecible. Pero en este caso lo estaba expresando Dios mismo, Jesús. Pero ¿qué fue lo que Jesús declaró y que debía ser atendido por los oyentes primarios en ese momento? Pero también por nosotros en esta mañana. Dijo allá en el verso 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Y el Señor usa algo visible por todos nosotros. El cielo y la tierra, ¿verdad? Para expresar la permanencia de los principios morales y espirituales de la ley. ¿Cuándo van a estar? Mientras que el cielo y la tierra existan. Pero asimismo su cumplimiento. Este mundo no dejará de existir hasta lo más diminuto de la palabra de Dios se cumpla. ¿Y qué es lo más diminuto en la palabra de Dios? Allí Reina Valera dice la iota, por ejemplo, que era la letra más pequeña del alfabeto griego, hebreo y griego. Algo así como nuestra letra I. Es bien delgadita, ¿verdad? Pero es bien importante. Pero también nos menciona una tilde. Y era la marca que se utilizaba para formar algunas letras en el idioma hebreo. Algo así como el acento en el castellano. Y aquí hay maestras de castellano y saben lo difícil que es leer si no se ponen las tildes, ¿verdad? O si no se ponen las comas. O si no le pones ese puntico a la I. Porque puede parecer una L. O un 1 en algunos formatos. Un experto en gramática comparó la lengua con construir un puente. Y una letra mal colocada podría hacer que el puente se derrumbara. O una frase, mis hermanos, sin tilde o sin signo de puntuación podría cambiar el sentido completo de la palabra o de la frase. Perdón imposible que se cumpla su condena. Es muy diferente a perdón. Imposible que cumpla su condena. ¿Verdad? ¿Qué cambió el sentido de la primera a la segunda frase? La primera dice, perdón imposible que cumpla su condena. O sea, no hay perdón. Que cumpla su condena. Pero perdón, imposible que cumpla su condena, es perdón para su condena.
¿Se dan cuenta lo importante que es cada parte de la palabra de Dios? Incluso hasta una coma, un signo de puntuación, una tilde, a la letra más pequeña. En ese sentido, cada palabra, mis hermanos, cada letra, incluso cada coma o cada tilde de la palabra de Dios se va a cumplir. Se cumplirá, mis hermanos. Y en el caso del Antiguo Testamento siempre debe aplicarse a nuestra vida como creyentes, teniendo en cuenta tanto las continuidades como las descontinuidades en el Nuevo Testamento. ¿Y a qué me refiero con esto? Como creyentes nosotros, y lo vimos en el sermón pasado, vivimos para agradar y glorificar a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve con Él a través de la muerte o hasta el día en que Él venga. Esa es nuestra meta. Pero mientras ese momento glorioso llega para aquellos que hacen parte o son ciudadanos del reino, existen doctrinas del Antiguo Testamento que no son aplicables para nosotros. Por ejemplo, y lo vimos hace un momento, en nuestro tiempo ya no necesitamos de sacrificios para agradar a Dios. Aquí no hay altares, ¿verdad? Esto no es un altar, esto es un púlpito. En los altares habían sacrificios, es decir, muerte de animales. Y tal vez no veríamos al pastor así bien bonito, bien vestido, limpio, porque tal vez estuviera lleno de sangre, porque habían sacrificios. El sumo sacerdote y todos aquellos de la tribu de Leví que servían en el templo tenían que asesinar animales. Hoy no necesitamos de eso. Entonces esa doctrina está descontinua para nosotros. ¿Fue cumplida en quién? En Cristo Jesús. O, por ejemplo, de un intercesor humano como los sacerdotes. Usted quería ir o escuchar la voz de Dios o llegar delante del trono de Dios, ¿a través de quién era? A través de un sacerdote. O escuchar la voz de Dios, ¿a través de quién? De un profeta. Para acceder y para conocer a Dios. Ya no necesitamos eso, ¿verdad? Dios le dio discontinuidad a esas verdades o a eso que era común en el Antiguo Testamento. Pero hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento que perdurarán hasta que Cristo venga. Como por ejemplo, el amor al prójimo o el amar a Dios sobre todas las cosas. Esas cosas van a seguir. Incluso el amor, después que todo esto termine, va a seguir. Y usted se preguntará, pero entonces, ¿cuáles son esas continuidades del Antiguo Testamento, además de las que dije, que aplican para nosotros? Y no voy a dar spoiler porque son los temas que vienen, los sermones que vienen después. Pero bueno, el Señor va a dar 6 ejemplos de la adecuada interpretación de la ley para nuestras vidas. Y lo hace a partir del verso 21 hasta el verso 48. Y el Señor habla allí acerca de ¿qué? Del homicidio, del adulterio, del divorcio, del juramento, de la venganza y del amor a los enemigos. ¿Quiere conocer cuál es la correcta interpretación de todo esto? ¿Qué decía la ley? Pero cómo el Señor nos manda que debamos cumplirla. Bueno, venga los próximos domingos. Pero por el momento, vemos que cada palabra plasmada en el libro sagrado se cumplirá. Tarde que temprano el Señor traerá cumplimiento a lo dicho en sus sagradas escrituras, mis hermanos. Tal vez usted escuchó a algún cantante por ahí de música vallenata diciendo que desde que están diciendo que el Señor va a venir y no ha venido. O tal vez su compañero en la universidad diciendo que todo lo que tú crees y manifiestas cuando predicas el evangelio es mentira, eso nada de eso se cumple. Te lavaron el cerebro. Bueno,
Está bien que piensen así, pero la palabra de Dios se cumplirá. Y un día el Señor va a venir por su pueblo. Mis hermanos, no es la palabra de un hombre que puede fallar o equivocarse. Es la palabra de Dios, del Dios soberano, del Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. El que expresó esas palabras, hágase la luz, hágase los árboles, hágase cada cosa de lo que vemos, hágase el cielo, la tierra. Y se hizo. Porque tiene el poder. Esa es la misma palabra que nosotros abrimos, estudiamos, predicamos, escuchamos. La palabra del Dios Todopoderoso que tiene poder. La palabra que un día tú y yo, mi hermano, escuchamos o leímos o que tuvo cualquiera que sea las formas en las que podamos estar expuestos a la palabra de Dios, pero que trajo para nosotros el poder de cambiar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón que amara y obedeciera a Dios. ¿Eso es producto de qué? De la palabra de Dios. Nadie podía cambiarte. Ninguno de los vicios que tenías los podías dejar. Tal vez hacías buenas obras y tratabas de mostrar que habías abandonado esos vicios, esos placeres mundanales, esos pecados, pero volvías y caías. Tal vez caías en público, otra vez caías en privado. Pero fue la palabra de Dios. Porque Dios tuvo a bien revelarse a través de un libro, a través de la palabra de Dios, para cambiar nuestras vidas y para hacernos hombres y mujeres que pudiéramos escucharlo y amarlo a Él. Pero entonces nos estaremos preguntando, ¿cómo podremos ser justos y vivir rectamente como Jesús? Bueno, Cristo mismo lo explica en los versos 19 al 20. Y es que estamos hablando de la justicia de los ciudadanos del reino. La palabra es la que cambia nuestros corazones. Pero ¿cómo se ve una justicia celestial? Versos 19 y 20. Primero, mis hermanos, si quieres ser un profesor, debes estudiar pedagogía, ¿verdad? O licenciatura en alguna de las áreas de aprendizaje. Practicar lo que aprendiste y luego enseñarle a otros. Ese es el común denominador, ¿verdad? Te preparas, practicas y enseñas a otros. Imaginemos que las cosas cambiaran y que para enseñar a otros en un aula de clase no se necesitaran ser primero pedagogo y luego practicar para dictar clases. ¿Cómo saldrían los estudiantes de ese colegio? Sería un desastre, ¿verdad? Porque muchos de ellos salen incluso con los maestros, buenos maestros que tienen. Ahora imagínense con uno que no se haya preparado, que llegue a decir un montón de cosas que no son verdad. Bueno, algo así trata el Señor de comunicar en los versos 19 al 20. Y es que les dice, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado como muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este era un mensaje directo, mis hermanos, para los fariseos también, que se encontraban ahí como espectadores. Primero se cumple la ley para luego enseñarle a otros. Primero vives, comprendes la ley, la vives correctamente para luego enseñarle a otros. Sin embargo, tal parece que ellos no practicaban lo que enseñaban. Los judíos vivían basados en unas justicias, o los fariseos, de meritocracia, que lo único que reflejaban era que no habían comprendido correctamente la ley. Para ellos era muy importante lo externo, cómo se veían. Los fariseos, hermanos, llegaron a desarrollar por lo menos
616 preceptos de la ley mosaica, con prohibiciones que iban desde la cantidad de pasos que podías dar un sábado, el día de reposo, hasta la mezcla de animales o tejidos. Antes de comer, por ejemplo, o incluso antes de ingresar a una casa, los fariseos habían establecido unos complejos rituales de lavado, detallando que mano debía lavarse primero y cómo hacerlo para lavar los vasos y los utensilios para evitar impurezas. Y acerca de todo eso el Señor dio respuestas, ¿verdad? También incluían reglas absurdas, como que una mujer judía no podía ayudar a una mujer gentil a dar a luz, porque se consideraba que ayudaba a nacer un hijo para la idolatría, o que no se podía dejar ganado en una posada gentil. Hey, cuídame aquí esta vaca. No, si eres gentil, no, prefiero que se la roben. Pero que un gentil no la puede cuidar. Los fariseos, hermanos, enseñaban que el esposo no podía acercarse ni siquiera a hablar con su esposa en lugares públicos para evitar alguna contaminación ritual, basándose en la ley contra el incesto, pero llevada a un extremo irrazonable. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que los fariseos habían desarrollado una religión paralela basada en la verdad de la ley dada por Dios. La habían tergiversado. Nosotros leemos que ellos cogían una hojita, no voy a dañar la hojita, y la partían y le sacaba a cada hoja, le sacaban el 10% o la 10ª parte a cada hoja. Eran extremadamente meticulosos con el supuesto cumplimiento de la ley. Entonces el Señor ataca el anular o desvirtuar la obligación de cumplirla a través de un sistema de interpretación que era defectuoso y peor aún, que no solamente se quedaban ellos con eso, sino que enseñaban a otros a hacerlo así también. Entonces ustedes imagínense que todo este pueblo judío se había llenado de hombres que estaban allí tratando siempre de cumplir la ley de una y de otra manera. ¿Usted cree que esos hombres y mujeres vivían contentos? ¿O estaban felices, deleitándose en la ley de Jehová? No, estaban preocupados en cumplir esos preceptos. Y acá la amenaza, hermanos, no consistía ni siquiera en quién era llamado el más pequeño en el reino de los cielos, que si no se arrepentían, pues así sería, sino que en el hecho de que hacer dichas cosas era una posición degradante y que menospreciaba la época presente del reino de Dios. Es decir, el castigo de ellos era hacer esas cosas. Llegar a hacer esas cosas, esos rituales, a vivir la ley de esa manera, era en sí mismo un castigo. Una persona que llegaba a ese punto era lo más deplorable que había delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque menospreciaba lo que Dios había dejado. ¿Me comprenden lo que trato de explicar? Y es que era degradante caer en esa condición. Es algo así como llegar a esa condición ya es un deshonor. Sin embargo, ese era el ejemplo de lo que no deben ser los ciudadanos del reino. O sea, el Señor quería que sus discípulos entendieran que esa no era la manera correcta de vivir la ley. Aquí Jesús se preocupa más por sus discípulos como maestros, ya que contrasta la grandeza y la oscuridad dentro del reino. La variación del rango dentro de la comunidad del pueblo de Dios se entiende mejor como una referencia a aquellos a los que Dios honrará realmente en la época actual. Es decir, si tú eres una persona que vives de esa manera como vivían los fariseos, estás
Eres pequeño delante del reino de los cielos porque estás enseñando a otros y has caído en una condición deplorable. Pero si eres una persona que ha entendido correctamente la palabra de Dios, la vives sabiendo que eres un pecador, hermano, que a pesar de que Cristo te ha salvado, eres un pecador y que siempre necesitas de Él y que Él te ha dado la capacidad y un corazón diferente para cumplir su ley, que a veces quieres hacerlo, pero tal vez no puedes o falla cuando intentas hacerlo, pero viene delante del Señor y busca justicia delante de su presencia. Ese es el que es grande delante de Dios, porque ese es el que puede enseñar esas cosas verdaderas a los demás. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor trata de decir aquí es que si tú estás en esa posición, eres grande para Él. Tienes un privilegio enorme delante de su presencia. Porque estás viviendo la ley y su palabra sabiendo que no es una justicia tuya, que es su justicia, que es a través de Él, que es a través de lo que Él ha hecho por nosotros. Y que seguimos siendo pecadores. Nuestra justicia no proviene de nuestras obras, mis hermanos. Proviene de Cristo, quien cumplió la ley y nos ha capacitado para ser sus discípulos. Nuestras obras siempre serán insuficientes ante la justicia de Dios. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, ¿qué pasa? Se ha hecho culpable de todos. Yo estaba preocupado en la escuela dominical porque yo veía que el pastor se me estaba metiendo, estaba hablando de los fariseos, de las verdades acerca de que no debemos vivir una vida con rituales, con obras. Pero yo creo, hermanos, que lo que el Señor está haciendo es que nos está repitiendo las mismas cosas. ¿Por qué lo está haciendo? Yo no lo sé. Pero Él nos está repitiendo las mismas cosas. Y cuando el Señor está repitiendo las mismas cosas, de cierto te digo, es porque debemos prestar atención. El Señor nos habló en la escuela dominical y nos sigue hablando en la predicación. Entonces, el Señor nos está hablando acerca de vivir vidas consagradas para Él. No vidas rituales, no vidas externas, no vidas religiosas, vidas de comunión directa con Dios. El solo hecho, mis hermanos, de ser llamados por el Eterno a servirle en esta tierra es uno de los regalos más gloriosos que podemos nosotros recibir en esta tierra. Y esa justicia, por ejemplo, la explica muy bien Matthew Henry cuando dice, la justicia de Cristo que nos es imputada por la sola fe es necesario para todos los que entran al reino de la gracia o de la gloria. Pero la nueva creación del corazón para santidad produce un cambio radical en el temperamento y la conducta del hombre. ¿Quieres ver un hombre que ha sido cambiado por la justicia de Cristo? Será una nueva persona, porque las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El justo es aquel a quien Dios mismo ha renovado para que sea su siervo. Le ha dado un nuevo corazón, le ha dado una palabra para que viva conforme a ella. Y es que esa justicia no puede ser aparentada, hermano. Cada uno de nosotros sabemos si nuestro corazón le pertenece a Dios. Tú y yo sabemos si nuestro corazón de verdad agrada a Dios o las cosas que lo hace para agradar a los hombres. Tú y yo lo sabemos. ¿Por qué? Porque es que Dios es quien gobierna nuestros actos. O sabe qué es lo que nosotros hacemos. A Dios no lo podemos engañar. Y allí es donde Jesús está direccionando su mensaje, mis hermanos. En las motivaciones del corazón. En realidad Jesús le estaba pidiendo a sus discípulos una santidad más profunda
y más radical incluso que la de los fariseos, pero no externa, no unas obras externas. ¿Por qué? Porque los fariseos eran conocidos por ablandar la ley para hacer un énfasis solamente en lo externo. Ablandaban el corazón de la ley, la verdadera interpretación de la ley para él cumplir lo que los otros lo podían ver. Y es así como Jesús entonces, mis hermanos, prepara el escenario para mostrar el significado moral de la ley y evidenciar que la rectitud de que la ley solicita es intensa más allá que un simple complacencia externa y vacía. Lo que pasa es que vivir una vida santa no es fácil, pero Cristo nos ha dado la capacidad de poder vivir de manera santa, porque Él nos ha hecho santos una vez y para siempre, pero todos los días necesitamos de su gracia y de su misericordia y de su justicia para vivir vidas santas y no externas. Si lo quieres hacer con tus propias fuerzas, va a ser imposible, va a ser muy difícil. Así que, hermanos, algunas aplicaciones acerca de este sermón. La Biblia debe interpretarse a la luz de o por medio de los lentes de Jesús. Siempre que leas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, míralo a la luz de el mensaje de la redención, de la historia de la redención. Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y al Cristo ser el cumplimiento de las leyes ceremoniales, ya nosotros no necesitamos dichos rituales, mis hermanos. A veces, y el pastor lo hablaba esta mañana, se han metido cosas extrañas entre nosotros, rituales, ceremonias, costumbres. Eso no es necesario para llegar delante de la presencia de Dios. Cristo solamente es nuestro intercesor delante del Padre. Jesús, como varón perfecto, mis hermanos, que cumplió toda la palabra de manera perfecta, nos ha capacitado para obedecer su palabra. Cristo nos ha capacitado para obedecerla. Muchas doctrinas, hermanos, del Antiguo Testamento son aplicables en nuestras vidas todavía. Nosotros tenemos la fortuna, o para muchos el infortunio si la desobedecemos, de conocer el verdadero enfoque del corazón. Es decir, el Señor dijo, no, tú dices, no adulterarás, pero si tan solo lo piensas, ya eres culpable. No, yo no he matado a nadie, pero odiaste a una persona y con tu mente lo asesinaste. Ya eres culpable de ese pecado. Entonces, puede ser para fortuna de nosotros poder entender correctamente esta interpretación de la palabra o infortunio si la desobedecemos. Como creyentes, hermanos, podemos caer fácilmente en el fariseísmo de las obras como medio para buscar el favor delante de Dios. Debemos estar constantemente analizando, ¿por qué hago esto? ¿Esto lo hago para que me vean o lo hago realmente para la gloria de Dios? Finalmente, mi amigo que estás aquí, la única justicia por la cual puedes ser salvo no es a través de tu propia justicia, llena de rituales, llena de buenas obras, llena de buenos comportamientos, llena de que voy los domingos a la iglesia, sino a través de la perfecta rectitud que es dada por Dios a aquellos que creen en Él. ¿Por qué tu justicia no es suficiente delante de Dios? Porque Isaías 64 dice que nuestras justicias, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicias todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. No son suficientes, mis amigos, mi amigo, las obras que practicas. Necesitas conocer a Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque hemos podido meditar, Señor, acerca de las verdades, Señor, de cómo tú viniste a cumplir tu palabra, a cumplir la ley.
a entregarte por nosotros, Señor, para que pudiéramos vivir justamente, Señor, tener una vida justa, vivir una vida conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, Señor. Sabemos que tal vez muchos, incluso creyentes aquí, pueden estar luchando, Señor, con el hecho de que no pueden cumplir tu palabra, obedecerla completamente. Tal vez es porque, Señor, está presente el qué dirán o el agradar a los que me ven. Pero te pido, Señor, que tú puedas convencernos, Señor, a través de tu palabra, de que necesitamos, Señor, tener un contacto contigo, Señor. De estar contigo siempre, Señor, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la confesión de pecados, Señor. Sabiendo que somos débiles y que necesitamos siempre de tu justicia para poder vivir conforme a tu voluntad, siendo ciudadanos de este reino. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.